¿cuándo descubriste que tu vocación era el periodismo? A mí me parece que cuando se habla de vocaciones, la vocación te descubre a vos, me parece, ¿no? Es como que se te va metiendo adentro y no te das cuenta hasta que un día ya estás ahí, ¿no? Es como que es más fuerte que uno. Nosotros en mi casa tuvimos la suerte de tener una cámara con mi hermano de chicos, y era más él el cineasta que yo, y me decía, anda, ponete delante de la cámara y decí esto y esto y esto. Y me parece que ahí se me fue metiendo el bichito de la tele adentro. Te estoy diciendo, yo tenía 8 años, más o menos, 8 o 9 años. Me parece que ahí, de verlo a mi viejo era historiador, entonces conviví con los libros y con esta cosa que digo de nuevo, me parece como que no te das cuenta hasta que en algún momento aflora. Y cuando terminé el secundario estaba entre arquitectura y periodismo. Todo el mundo me decía que con el periodismo me iba a morir de hambre, entonces que hiciera arquitectura. Hice un año de arquitectura, pero un día pasé por la facultad de periodismo, por la escuelita, por la estatal, y pasaba en el colectivo y me acuerdo que dije, yo estaba estudiando arquitectura, pero ya había decidido que no era lo mío, y dije, me bajo del colectivo y entro para ver. Y cuando entré dije, este es mi lugar. Hay temblor nuevamente. ¡En el medio! Hay temblor nuevamente aquí. ¡En el medio! Hay temblor nuevamente. Y la gente corre. ¡Póngase en el medio! Todo comienza a ser desesperación de nuevo. Aparentemente ya no ha pasado nada. Pero es así, esto es constante. Todo constantemente y en la noche. En la noche más seguro, tío, porque por el aire. Por el aire la gente sale despavorida. Insisto, me parece que ya lo llevaba conmigo desde antes, de haberme acostado mirando televisión, cuando la televisión se terminaba a las 2:30 de la noche y que no había cable. Yo no me iba a dormir si no terminaba la tele. La tele fue un refugio de muchas cosas también para mí cuando era chico. Me parece que todo eso, viste, entre los libros de mi viejo y la tele y esta camarita con la que jugábamos, que en aquella época era muy difícil tener una cámara Super 8 con cinta, y después editábamos nosotros como con una moviola chiquita. Ustedes ni idea de eso, pero después lo van a googlear y se van a dar cuenta de qué era. Era como un juego, empezó siendo como un juego en aquellos años y después se transformó en la vida misma, ¿no? Porque la verdad que yo le he dedicado, yo te diría, la vida. No me equivoco si te digo que le he dedicado la vida a la profesión. Móvil es un programa periodístico de investigación con el que recorrimos la República Argentina en su totalidad, contando una historia periodística por cada una de las provincias del país. En realidad arranqué por radio. Cuando entré a la facultad, yo quería trabajar en los medios. Y recuerdo que un profesor dijo que nos olvidáramos de trabajar en los medios masivos de comunicación. Y para mí eso fue como un baldazo de agua fría, ¿no? Está bien, yo después lo entendí el profe, porque lo que trataba de decirnos que hay otro universo. Estoy hablando de hace muchos años, la cosa ha cambiado mucho, sobre todo para ustedes con el acceso de las tecnologías, ¿no? Este canal en YouTube y toda esta historia que no existía. Entonces, en aquella época creo que él lo que intentó decirnos es que había un abanico de posibilidades más allá de los medios masivos, que es realmente difícil entrar. Pero yo sabía que quería eso. Entré, estudié en la facultad, y cuando ya estaba en la facu decía, pero esto no, yo ya quiero trabajar. Y lo primero que hice fue, en esa época empezaron las radios alternativas o radios truchas. Y había una radio en Carlos Paz, de estas, que era la radio del Lago, y fui, me tomaron una prueba y ahí empecé. Mira, la verdad que es insólito, porque yo lo único que quería era trabajar en la radio. Y yo escuchaba música, pero no sabía nada de música. No sé de música, no soy un tipo de música, pero escuchaba mucha música. Y llegué y me vieron con los auriculares, me tomaron una prueba de lectura y quedé, y me dijeron, vas a conducir un programa de música. Y yo dije, yo no sé nada para mis adentros. Como quería hacer eso, como quería estar en la radio, dije que sí. Y ahí fui, y me dieron un programa ómnibus de 4 horas un sábado y 4 horas un domingo para hablar de música. Yo no tenía la menor idea. Me instruí todo lo que pude y salí a la cancha. Y eso me sirvió para tener mi propio material. Después trabajé en 88.5, que fue la primera radio trucha en Córdoba,
se hacía en un garage, en un galpón. Y fuimos toda una banda que después algunos terminamos en los medios grandes. Y con ese material que yo iba guardando, me presenté en el EB2. Y empecé bien de abajo, que está bueno eso. Empecé haciendo los mandados en la radio, que estaba buenísimo. Ahí me enseñó mucho eso. Y después me dejaron escribir algunas cosas y después ya me dejaron hacer un poquito de micrófono, que era muy difícil en esa época. Que alguien que no estuviera recibido y qué sé yo, hiciera micrófono. Empecé a hacer algunas columnas de espectáculos y ahí arranqué. Arranqué en el EB2, en el 89-90 más o menos, en un programa que se llamaba Pleno Sol, que lo conducía Pablo Colazo. Y después empecé en televisión con Santiago Daniele, que era un periodista muy reconocido, es como si fuera Miguel Clarea hoy, digamos, en un programa de televisión que se llamó Juicio Público en Canal 10. Y con Fernando Genesir hacíamos las notas, como esta nota que estás haciendo vos, bueno, hacíamos nosotros en la calle. No se nos veía nada. Y ese fue mi primer trabajo en televisión. Bien, y después el salto a Tele8 Noticias, que lo viste crecer desde muy chiquito, ¿no? Y estuve desde el comienzo, prácticamente, porque el noticiero me parece que empezó en octubre, agosto. Yo soy malo para la fecha, mi memoria no es la mejor, pero agosto, octubre del 95 me parece. Y yo entré en noviembre como una suplencia y después ya quedé. Y sí, era chiquito, todo era chiquito. Teníamos solamente una media hora al mediodía y éramos 3 cronistas y 2 camarógrafos. Más los 2 conductores, que era Fabiana Dalprá en ese momento y Pablo Colazo. Sí, era muy chiquito y fue creciendo y creciendo y creciendo. Yo la verdad que nunca imaginé hacer una carrera así en noticieros y bueno, la verdad que he hecho toda mi carrera en noticieros. Esto está pasando frente al Cabildo. Los manifestantes están arrojando piedras hacia el cordón policial. Le han prendido fuego a una palmera, que es lo que estamos viendo en imagen en este momento, mientras continúan arrojando piedras al costado policial. Y la policía está avanzando hacia los manifestantes, arrojando balas de goma. El centro de la ciudad realmente es una batalla campal. Estos son los cacotes que están arrojando los gremialistas, quienes están protestando hacia los vallados policiales. El centro de la ciudad, como ya lo hemos graficado hasta el momento, es realmente un caos. Y ahora vamos, escuchen ustedes lo que es la Plaza San Martín. Hay una palmera incendiándose. Realmente esto es un caos. Y a lo largo de tu carrera seguramente te ha tocado cronicar una gran cantidad de sucesos. ¿Cuál fue ese que te marcó a fuego en un antes y un después en tu vida como periodista? A ver, en lo que es crónica periodística en la calle, a nosotros, a mi generación, nos sirvió mucho, creo, que empezamos con los grandes disturbios en la calle de Córdoba, las grandes protestas. Estaba hablando del gobierno de Angelos, por ejemplo, protestas duras en la calle, de los gremios, eran otras épocas también. Todo eso a nosotros nos sirvió mucho. A mí me marcó mucho eso porque aprendí a trabajar en la calle de una manera fuerte, ¿viste? Tenías que estar ahí siendo joven, 25 años, 26 años, en el medio de las balas y de las piedras y que iba y que venía. La verdad, por ese lado, en cuanto a la crónica periodística, me marcó mucho eso, las protestas de aquellos años de Angelos. Y en cuanto a investigación periodística, que siempre le apunté también un poco a eso. La investigación del violador serial para mí fue la mejor que hice. No está bien que lo diga y que lo ponga en primera persona, pero bueno, me preguntás y es así. Me llegó el dato de Ana, la chica que termina dando vuelta a la historia del violador serial. Me llegó el dato de Ana a través de una persona. Trabajé el testimonio de ella, de la víctima del serial, durante un mes, hasta que gané su confianza para que me diera la nota, y fui el primero en poner la nota de Ana al aire, y ese testimonio fue el que terminó
dando vuelta el caso y bueno, con el correlato que todos sabemos, de Sagen pegándose el tiro. Lamentablemente fue la pérdida de una vida, pero de un hombre que le hizo muchísimo daño a muchas mujeres en Córdoba. Esa investigación para mí fue la más importante que hice. Y a modo de cierre en esta nota, Damián, ¿cuál sería el mensaje para las futuras generaciones de periodistas que se están iniciando, o aquellos que van a elegir esta apasionante carrera? Primero que la tomen con pasión, precisamente. Eso está bueno, porque te lleva a vencer las dificultades. Segundo, que lean lo que sea, pero lean todo el tiempo. No se queden solamente con la cuestión de la web y con la cuestión del material de la web, etcétera, etcétera. Necesitas un background en tu cabeza que si un día te desenchufan internet, pensemos en un día sin internet. A mí me da la sensación que muchas veces no encontrarían la forma de hacer periodismo si no es sin la web. Entonces pensemos en un día sin internet. Imaginémoslo, ¿no? ¿Qué harías? ¿Cómo harías periodismo? Bueno, vas a tener que hacer periodismo con tu propio Google, y el Google sos vos, ¿viste? Es todo lo que has leído y te has informado durante toda tu vida. Tengas 20, tengas 30, tengas 40, tengas 50, tengas 60.